Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero agradecer muy en especial a Aspral, a Pablo, al Seminario Teológico Puritano de los Estados Unidos y a nuestros hermanos del City Seminary por haberme permitido estar aquí en esta oportunidad. Y gracias en especial a Pablo por alojarme en su casa. Muy cómodo y muchas gracias y bendecido también. La pequeña charla de esta noche podría durar 3 horas, pero ya fue advertido que aquí no se escucha más de 1 hora. Así que voy a hacer un esfuerzo de resumen y para que todos tengan una idea del esquema que voy a seguir, el esquema es el siguiente. El título de esta mini conferencia se llama Hacia una teología de la misión en Juan Calvino. Ya de por sí es un título atrevido, ¿verdad? Y el esquema es el siguiente. Después de una breve introducción, el primer punto que voy a abordar es una pregunta. ¿Hay una teología de la misión en los escritos de Calvino? El segundo punto será los distintivos para una teología de la misión según Juan Calvino. Y esos distintivos de lo que he podido compilar de una parte de la obra de Calvino. Cuando dice aquí el punto 2, según Juan Calvino, podría dar la impresión que se trata de toda la obra. En la tarde comentaba con los colegas que la Universidad de Ginebra publicó 89 volúmenes sobre la obra de Calvino, en latín y francés. Es una obra bastante grande. Entonces, cuando digo los distintivos para una teología de la misión, he acuñado 5 distintivos, principalmente basados en algunos comentarios de Juan Calvino sobre el Antiguo Testamento. Entonces, estos 5 distintivos los voy a proponer así. Primero, que la interpretación bíblica de Calvino está al servicio de la fe cristiana. Y el segundo distintivo, que la misión para Juan Calvino es ante todo la iniciativa de Dios. La misión para Juan Calvino es misión de Dios. En la jerga de los misiólogos esto se dice missio Dei. Y entonces luego, en tercer lugar, la missio Dei es una misión en, digamos, conjunción con Cristo. Entonces los misiólogos hablarían de missio Dei y missio Christi. Y en cuarto lugar, que la misión de Dios o missio Dei consiste principalmente en la extensión del reino de Dios a través del Cristo encarnado. La missio Dei llega a convertirse en missio Christi y solamente en segundo lugar missio Ecclesiae o misión de la iglesia, que es el quinto punto distintivo de la teología misionera de Calvino. Y arribaremos a una conclusión muy breve. Entonces, estos son los 5 puntos. Si en alguno de estos me pierdo o resumo demasiado, les pido disculpas por antemano porque 1 hora es bien corta para esto. Entonces, en primer lugar, a manera de introducción, el pastor Pablo brillantemente ha descrito las críticas centrales que se hacen a Calvino, supuestamente por no poner atención en su práctica y en su reflexión teológica en el aspecto misionero de la iglesia. Entonces, algunos teólogos, especialmente en esta última década, han puesto nuevamente de relieve esa antigua especulación de que Calvino no mantuvo una preocupación misionera en sus escritos o en sus acciones. Pero en ese mismo tiempo, Calvino ya respondió a esta objeción, porque la objeción que se hacía y se hace ahora es que debido a su concepto y su concepción de la predestinación y la elección, como que eso le impidió a Calvino a pensar la misión. Pero Calvino no veía ninguna inconsistencia en este hecho, que para algunos era contradictorio. Es decir, ¿en qué sentido? Algunos dicen, si Calvino pensaba, como realmente lo pensó, que Dios ha elegido a algunos para que se salven y otros para condenación eterna, entonces no tiene sentido la misión. Y por lo tanto,
se explica por qué Calvino no tenía interés en la misión. Bueno, ese es un silogismo, es una falacia, en realidad. Porque Juan Calvino decía así, que el pensar que hay una contradicción entre la gracia y la misericordia de Dios y la elección, decía él, sería una vil cavilación y un vergonzoso error si se pensaría que hay una contradicción. Y decía además, ¿por qué la Escritura reconcilia las dos cosas? Por la predicación externa, todos son llamados a la fe y al arrepentimiento. Bueno, obviamente, Mateo 13, Cristo mismo es claro en esto. Y luego dice, pero no se da a todos el espíritu de fe y arrepentimiento. No hay contradicción entre el llamado general a todos a creer en Cristo y el acto eleccionario de Dios de dar por el espíritu fe y arrepentimiento a aquellos que han sido electos. Así es como Calvino resuelve esto que él llama, si fuera contradicción, sería una vil cavilación y un vergonzoso error. Incluso cuando él, en la propia institución de la religión cristiana, en el volumen 2, en el capítulo 20, él hace una larga disertación acerca de la oración del Señor que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Y hay varias reglas que él establece de cómo orar esta oración y qué significa cada una de las 6 peticiones de esta oración. Y él dice así, en ese sentido, debe el cristiano regular y adaptar su oración a esta regla de modo que sea común y que comprenda a todos aquellos que son hermanos suyos en Cristo. Esto responde, este comentario se refiere a esta declaración que dice nuestro Padre o Padre Nuestro. O sea, ¿por qué se le llama Padre Nuestro en forma plural, común? Y le dice así, incluye a los hermanos en Cristo, y no solamente a los que él sabe y ve que son hermanos en Cristo, sino a cuantos viven sobre la tierra, acerca de los cuales no sabemos lo que Dios les ha deparado, sino solamente que debemos desearles todo bien y esperar para ellos cada día lo mejor. Pero de modo particular estamos obligados a amar y servir a los domésticos de la fe, es decir, los hermanos en la fe, a los cuales especialmente nos manda San Pablo que les tengamos muy presentes. En suma, todas nuestras oraciones deben ser de tal manera comunes que tengan siempre los ojos puestos en aquella comunidad que nuestro Señor estableció en su reino y en su casa. En otras palabras, nuestra oración tiene que incluir un espíritu, contextualizando estas frases de Calvino, un espíritu misionero. Eso queda claro en la institución. Y esto me lleva a la pregunta del primer punto que quería tratar. ¿Hay acaso una teología de la misión en los escritos de Calvino? Esta pregunta es un grito del alma de un teólogo por establecer el fundamento teológico de la misión. Y este punto hay que remarcarlo, porque vivimos en una era light, en que uno puede ser misionero aunque no tenga ningún entrenamiento teológico. Una vez, mientras estudiaba en el seminario de Jackson, Mississippi, había un hermano luterano ahí estudiando en el seminario reformado, y él hacía una invitación a todos los que estaban haciendo MD, decía, van a terminar su MD, por favor vengan a hacer misiones en tal y tal lugar. Y algunos decían, pero yo no me siento teológicamente capacitado para ser misionero. Y él decía, no, eso no importa, tú vienes a un país del tercer mundo y no importa lo que digas y lo que hables o como avisas, te van a oír. Bueno, si eso es lo que se necesita para ser misionero, estamos hablando, como decía Calvino, viles cavilaciones y grasos errores. Entonces, cuando decimos,
si hay una teología de la misión en los escritos de Juan Calvino, estamos preguntando si es que Calvino estableció los fundamentos de lo que es la misión. Y por supuesto, hay que responder a esta pregunta en sentido positivo. Y es decir, hay quienes han dicho que no hay una teología de la misión en Juan Calvino, pero sí la hay. Y miren, en primer lugar, podemos decir lo siguiente, que el mismo Philip Schaff es un gigante de historiador en Estados Unidos, no solamente es historiador, conoce bien también la teología. Él decía lo siguiente, hablando de la Ginebra de Calvino, decía que esta ciudad estaba predestinada a cumplir una gran misión internacional. Y claro, Pablo dio los detalles de que Juan Calvino estableció iglesias no solamente en Ginebra, no solamente en Francia, pero también en Polonia. Juan de Alasco fue misionero en Polonia y también estableció iglesias en Hungría. Aparte de este gran interés que históricamente y por las condiciones colonialistas y bélicas de la España y Portugal, no fue posible hacer esta misión en Brasil como se hubiera querido. Pero la misma estrategia de Juan Calvino de reformar la iglesia tenía en mente reformarla para alcanzar el mundo para el reino de Dios. Y esto puede verse claramente en la fundación de la Academia de Ginebra en el año 1559. Se ha dicho que durante el primer año la Academia de Ginebra tuvo 800 alumnos y probablemente más. Hoy hemos escuchado que el seminario puritano ya es famoso en el mundo reformado y tiene 250 alumnos, tiene poquito menos de un tercio de lo que tenía la Academia de Ginebra en 1559. Y nuestros seminarios en América Latina, el más exitoso no pasa de 80 alumnos, o sea, 10 veces menor que la Academia de Ginebra. Y nos reclamamos grandes misioneros a veces, ¿verdad? Es importante reflexionar sobre esto. Ese dato nos ayuda a tener más humildad de la que estamos acostumbrados a tener. Y antes de la muerte de Calvino en 1564, Beza, su gran amigo, informó que ya había 1.200 alumnos que asistían a lo que se llamaba la escuela privada en ese tiempo. Entonces, y entre estos alumnos habían grandes genios de la Reforma y grandes genios misioneros. Uno de ellos era John Knox. En 1555, John Knox, después de estar un buen tiempo con Calvino, vuelve a Escocia, no pudo llevar adelante la Reforma, vuelve a ser pastor de los refugiados en Ginebra, vuelve en el año 1559 a Escocia y empieza la gran reforma en tierra escocesa. De ahí viene ese gran grito que muchos misiólogos reportan de este famoso John Knox, diciendo de Escocia: oh Padre Celestial, ¿me das Escocia o mejor me muero? ¿Verdad? Y empezó el gran movimiento reformador en la Escocia, donde el 40% de la tierra pertenecía a la Iglesia Católica y el analfabetismo era rampante en toda la Escocia de ese tiempo. Y la Iglesia reformada en Escocia floreció bajo el impulso misionero de Juan Knox, bien aconsejado y literariamente acompañado de Juan Calvino. Entonces no es tan apropiado negarle a Juan Calvino su preocupación misionera. Y también, hay un autor de apellido Reed, ha descubierto que desde Ginebra muchos misioneros fueron enviados a Francia. Pablo nos dio el dato de 2.150 congregaciones con 3 millones de miembros. Es toda la membresía que la INP de México dice que tiene. 3 millones de miembros probablemente hay en México, en más de 100 años de trabajo, por lo menos unos 150 y tantos años de trabajo. Entonces, estos datos nos permiten tener mayor aprecio por el trabajo internacional de Juan Calvino y por su preocupación de que el reino de Dios avance en el mundo. Es que Calvino no conceptuaba la misión como una actividad meramente eclesiástica o meramente humana, meramente antropocéntrica.
él consideraba que la extensión del reino de Dios es la preocupación principal de Dios, y esa vena de pensamiento corre por todo el Antiguo Testamento. Donde quiera que aparece el término reino de David en los comentarios de Calvino, él interpreta escatológicamente esa terminología a efecto de señalar que ese reino de David un día sería el reino de Cristo, de quien, según de Samuel 7, habló que tendría un reino eterno. Y ese descendiente de David es Cristo. Y Mateo, en los primeros capítulos, lo enseña con palmaria claridad. Entonces esto me permite entrar al segundo punto. Si hay una teología misionera, como creo que la hay, en Juan Calvino, ¿cuáles serían esos conceptos distintivos? Y el primer concepto distintivo es que, según Calvino, la interpretación bíblica, el estudio bíblico, el estudio de la palabra, tiene que estar al servicio de la fe cristiana. Y miren, cuando ustedes leen, gracias a Dios, el comentario de Génesis, de Calvino está en el español. Gracias a Dios que he usado a Clear. Clear ha publicado los 2 volúmenes de Génesis en español. En ese comentario, Calvino lo dedica al príncipe Enrique, el duque de, voy a hablar en castellano, Vendôme. Esa ciudad, ustedes saben que estaba fuera de Ginebra. Y lo dedica a alguien que está fuera de Ginebra. Y entonces, en esa dedicatoria, Calvino le escribía desde Ginebra hacia Francia, y escribió cartas a diferentes otros que hoy día llamaríamos misioneros en tierras de Europa del Este. Toda esa documentación está visible, está ubicada y ubicable para poder saber que Calvino es eso. Y Calvino dijo así, al dedicar esta obra de Génesis a este rey: ahora bien, al enviar este libro al público con tu nombre, mi deseo es que pueda inducirte eficazmente a profesarte más libremente discípulo de Cristo. O sea, predicar el Evangelio a un rey de manera tan directa es algo que pocos de nosotros deberíamos hacer el día de hoy. Y dice, como si Dios, al poner su mano sobre ti, te reclamara de nuevo Él mismo. Eso dice en la presentación del comentario de Génesis a este duque. Entonces, aun si nosotros aceptaríamos por un minuto la idea estrecha de que las misiones solamente son el envío de misioneros al extranjero, o simplemente tener una preocupación misionera en el extranjero, Calvino seguiría siendo considerado un teólogo con mentalidad misionera, porque para él el escribir comentarios no lo hacía porque tenía la vocación de escribir necesariamente, o porque era su diversión o su hobby de vacaciones. No, él escribía comentarios para servir a Cristo y conducir a otros a la fe. Lo está haciendo con el propio duque, a quien le dice: Dios te reclama a ti para ser su discípulo, quisiera que sea su discípulo. Entonces, esto se ve claramente también en otros trabajos que dedica a personajes importantes de su tiempo. Y esto históricamente es importante porque nos informa que Calvino estaba relacionado con los líderes principales, no solamente de la iglesia, sino de los estados del mundo de ese entonces. Relación que muy pocos misioneros del día de hoy mantienen. Entonces no tenemos que menospreciar la estatura teológica y del pensamiento misiológico de Juan Calvino. Entonces, la interpretación y el escribir comentarios para él no era un deporte, estaba al servicio del Evangelio, al servicio del reino de Dios. Y el segundo distintivo es que la misión es ante todo una iniciativa de Dios, es missio Dei, misión de Dios. Esto era central en su explicación expositiva del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Juan Calvino ve a Dios como aquel único interesado en la salvación del hombre desde el principio de su creación, no después de la caída, desde el principio de su creación. Y él vio a Dios como aquel que busca llevar al hombre a la comunión con él, mientras que el hombre elude ir al encuentro
de Dios. Por ejemplo, cuando él está estudiando Génesis capítulo 11, la Torre de Babel, él dice algo así como esto. Dice que la actitud de Dios hacia la generación de la Torre de Babel es la siguiente, donde la humanidad se ve rechazando a Dios y a su mandato, y sin embargo, y claro, hay en la estructura literaria de Génesis, donde se habla de la Torre de Babel, Génesis 11:9, hay todo un sarcasmo de parte de Dios. Ahí están los hombres grandes de su tiempo, ensimismados en su yoísmo, diciendo: vayamos, cosamos ladrillo, construyamos, hagámonos. 6 veces repite: nosotros, 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 nosotros. Y parece que el texto nos da a entender que Dios dice: creo que veo un movimiento de un montón de hormiguitas abajo que quieren hacer algo, ¿no? Quieren hacer una torrecita. Y entonces Dios viene en juicio contra ellos y dice que lo hace para preservar a la iglesia de la destrucción. Desde ahí Juan Calvino ve que este no es un juicio de Dios solamente destructivo. Está en la vista de Dios el preservar a la iglesia de la destrucción. Entonces la redención es principalmente missio Dei, es obra de Dios. Cuando él interpreta Génesis 35:5, Calvino dice así: los corazones de los hombres están en las manos de Dios. A veces parece que fuera del campo reformado, los misioneros dirían que los corazones de los hombres están en manos del misionero. Y algunos misioneros incluso llegan a decir, obviamente no tienen la intención de ser el centro ellos de todo, pero dicen, yo he plantado iglesias, por mí hay iglesias, yo traje el evangelio. Una vez un teólogo africano escuchó decir esto a un misionero: la misión trajo el evangelio a África, la misión trajo a Dios a la África. Y un teólogo misionero de ahí le dijo: perdón, Dios trajo al misionero a África. Es otra perspectiva de ver la acción misionera, ¿verdad? O sea, no es que el misionero trajo a Dios al África, Dios llevó al misionero hacia el África, porque toda la evangelización y la misión es de primero a fin obra e iniciativa de Dios, es missio Dei, es misión de Dios. Y cuando él comenta el capítulo 39:3 de Génesis, ahí afirma que la razón por que Dios bendijo a Potifar era para que los paganos se vieran tan afectados por la religión que se vieran obligados a atribuir gloria a Dios. Entonces, de aquí viene, de este comentario de Génesis, toda esta idea, este eslogan de los reformados, que no solamente la adoración, la alabanza, el estudio, el trabajo, la misión misma en extender el reino de Dios es por motivo de buscar la gloria de Dios. Y Calvino lo deja claro en comentar capítulo 39:3. Y cuando llega al capítulo 41 de Génesis, Calvino dice así: por lo tanto, aprendamos también nosotros del ejemplo del santo José, a honrar la gracia de Dios incluso entre los incrédulos. Está pensando en las acciones de José en Egipto. Y si ellos cierran la puerta a la doctrina completa y plena de la piedad, debemos al menos esforzarnos por inculcar algunas gotas de ella en sus mentes. ¿No es esto una preocupación por la conversión de los gentiles? ¿No es eso una preocupación sincera en la interpretación de Calvino del Antiguo Testamento, que es parte de la obra de Dios a través de su pueblo de alcanzar a los gentiles para Cristo? Entonces, podríamos decir que cuando Juan Calvino afirma enfáticamente que la misión es iniciativa de Dios, que es missio Dei, él en realidad aquí nos presenta los distintivos principales para pensar misiológicamente. En primer lugar, la forma en que Dios opera para salvar a su iglesia es mediante la elección
a través de la descendencia de Sem, dice Juan Calvino, y que esto se expresa en aquellos que adoraban a Dios con pureza. Eso está en su comentario a Génesis. En segundo lugar, Calvino afirma que la elección, a la cual tanto miedo le tiene a alguna gente, que la elección es una manifestación de la gracia de Dios. Por eso es que en la institución Juan Calvino trata la predestinación en el contexto del Evangelio y no antes. Y ese diseño es a propósito. Y entonces la elección es una manifestación de la gracia de Dios hacia el mundo. De manera que la bendición de Dios sobre Abraham es el remedio a la maldición provocada por la caída de Adán de todo el género humano. Puesto es el alejamiento de Adán de Dios. Todos nacemos malditos, pero en Abraham hay bendición, no en sí mismo, sino porque la expresión hace referencia a Cristo. Él está siendo netamente paulino. Pablo toma este pasaje del capítulo 12 de Génesis, de la bendición de Dios a Abraham, y dice que cuando dice que de tu simiente, no de muchas, sino de una, ¿no?, se refiere a Cristo. Pablo dice la simiente es Cristo. Entonces, Juan Calvino, cristológicamente, estaba leyendo la bendición de Abraham como una proyección a la bendición de Dios sobre la humanidad. Y en tercer lugar, Calvino sostiene que la gracia de Dios hacia el mundo estaba expuesta en su plan de salvación, cuyo programa básico estaba estipulado en su pacto. Y ese es un llamado a los jóvenes teólogos latinoamericanos. No se puede pensar las misiones fuera del pacto, y particularmente del pacto eterno entre Dios el Padre y Jesucristo, su Hijo Redentor. Cuando hablamos de teología pactual, no se podría dejar de pensar en la misión. El hecho que Berkov no lo haga no significa que nosotros no lo hagamos, ¿verdad? Entonces, es importante eso. Calvino, para él, Dios obra en el mundo separando una línea familiar. Está pensando en Génesis. Luego él hace de esa familia muchas naciones. De estas muchas naciones, él reúne su iglesia para hacer una familia en Abraham, que está separado del mundo. Entonces Calvino comprendió que esta es la forma en que Dios operó en la creación misma, donde la luz surgió de las tinieblas, dice Juan Calvino. Y en quinto lugar, la gracia de Dios hacia el mundo, según Calvino, no significa una salvación universalista, indiscriminada para todo el mundo sin excepción, sino solamente para los hijos de la promesa. Cuando él diferencia claramente entre los hijos de la carne y los hijos de la promesa, él sostiene que los hijos de la promesa llegaron a ser tales solo por el llamamiento eficaz de Dios, que sella interiormente por su espíritu. Noten ustedes, Calvino ya dice, la misión es iniciativa de Dios. En el transcurso de la historia es obrada por la redención hecha por Jesucristo, pero es operada en el interior por la obra del Espíritu Santo. La missio Dei es missio Christi, es misión de Cristo, y es missio Trinitatis, es misión de la Trinidad. No debemos ver solamente a Cristo en la misión, como muchos evangélicos cometen ese error al centrar la misión solamente en la obra de Cristo. Es una obra de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta comprensión libera a la iglesia de poner tanto énfasis en ejercer presiones psicológicas para ganar conversos. ¿Por qué? Porque cuando creemos que la misión es obra de Dios y que es operada internamente por el Espíritu Santo en la vida y corazón de los electos, entonces eso a los que somos misioneros en campos difíciles nos llena de alegría, porque sabemos que finalmente solamente somos torcidos instrumentos en las manos rectas de Dios. Si hubiera una carencia en el enfoque de Calvino sobre la misión, una carencia entre comillas sería esta: Calvino no tiene énfasis antropocéntrico en su pensamiento acerca de la obra de Dios.
esto de hecho no es una carencia, en realidad es una fortaleza, porque así se puede considerar que solamente Dios, Cristo y su Espíritu son los responsables de la conversión de todo aquel a quien Dios ha elegido, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para que todos y cada uno sin excepción no se pierda, sino todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en quinto lugar, según Calvino, la gracia de Dios hacia el mundo no significa su libertad para pecar y quedar impune. Calvino sostiene que el juicio de Dios sobre las naciones tiene el propósito de instruir al pueblo de Dios. Esta comprensión tiene implicaciones prácticas para la acción misionera. ¿En qué sentido? Punto 1. Implica que las lecciones del juicio de Dios sobre las naciones deben utilizarse como una herramienta para la educación en el campo misionero. Calvino consideraba que la misión de Abraham era el de ser instructor de su propia familia. Y fue con este propósito que Dios le informó sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y ahí nosotros vemos a Abraham haciendo su rol de intermediario de la bendición de Dios. Él implora, intercede para que no sea destruida completamente toda Sodoma y Gomorra. Ya podemos ver el rol de intermediario de la bendición de Dios. En segundo lugar, tener acceso al consejo de Dios significa que Abraham se convierte en testigo para toda la posteridad que el conocimiento de Dios se debe transmitir a los descendientes. Piensen ustedes en Noé. Si usted hubiera sido Noé, con su esposa y sus 3 hijos y las esposas, 8 en total, haber visto ese inmenso juicio de Dios en el diluvio, uno puede entender por qué demoraron bastante tiempo en salir del arca, ¿verdad? Piense usted en Abraham, testigo presencial de esa llamarada de fuego y azufre que consumió completamente a Sodoma y Gomorra, excepto unas pocas personas. ¿No le quedaría impreso en el corazón un tremendo deseo de enseñar que Dios es serio en su llamamiento y que Dios es santo en su llamamiento? Esa es la idea de Calvino. Claro, eso no está presente en la teología misionera el día de hoy, pero todos somos testigos del juicio de Dios en Cristo. El grito de Cristo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado?, es el grito que puede servir para instalar en el alma del oyente cuánto dolor le costó a Cristo la salvación de los perdidos. Entonces, Calvino, con esta idea general de la acción de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la implicación de que esos juicios que aparentemente muestran un Dios horroroso en el Antiguo Testamento, tienen el rol pedagógico y teológico de que transmitamos que Dios no dejará impune el pecado y que por lo tanto el arrepentimiento es el remedio para evitar el juicio y que solamente la propiciación de Cristo puede hacer evitar eso. Entonces, Calvino creía que el temor de Dios expresado en el castigo de Sodoma ha sido dado a Abraham y a su descendencia, que es la iglesia en ese tiempo. Sin embargo, asumió claramente que la misma doctrina pertenece también a los extranjeros y que debe darse a conocer fuera de la iglesia. Eso comenta él cuando comenta los capítulos 14 al 19 de Génesis. Entonces, esta comprensión tiene esta implicación para la iglesia de Cristo hoy. La iglesia tiene que dar testimonio de la santidad de Dios en su juicio al mundo
exterior para que aprendan a temer a Dios. A veces encontramos en varias acciones misioneras que se evita de hablar del juicio de Dios. Para ellos todo es amor. Dios es amor siempre, día, mañana, tarde y noche. Cristo es amor, día, tarde, mañana y noche. Como si los juicios de Apocalipsis anunciados en el texto no fueran verdaderos. Como si la metáfora de que en el juicio de Dios final, incluso la sangre será como tan grande inundación que llegará hasta los cuellos de los caballos. Eso dice Apocalipsis con claridad. Pero eso no significa que tenemos que salir con un hacha evangelizadora hacia los gentiles. Significa que hay que promover y predicar la santidad y la justicia de Dios al mismo tiempo. No solamente la santidad y el amor de Dios. La justicia, la santidad y el amor de Dios no están separadas del propio carácter y de la propia naturaleza de Dios. Entonces la doctrina del juicio que se le teme hoy día de hablar debe darse a conocer de acuerdo con la predicación de la gracia. Evangelio y gracia no están separados. Como fe y Espíritu Santo no están separados. Como fe y Cristo no están separados. Como fe y el Padre no están separados. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, es importante pensar en esto. Según Calvino, la Iglesia debe adoptar un enfoque teocéntrico, cristocéntrico, neumatológico, y no solamente una misión con métodos de la moderna ciencia administrativa o de la famosa psicología positiva que manipula las mentes con frases engañosas como que cree en el mejor hombre que está dentro de ti, cree en el mejor ángel que está dentro de ti, como dice Steven Pinker de Harvard, o cree en lo bueno que hay en ti, saca el buen soldado, saca el santo que está dentro de ti. Bueno, Cristo diría, saca la podredumbre que está dentro de ti, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bien, yo me quedaría nomás, hay más que podría decir, tengo aquí como unas 9 páginas más, pero sé que también ustedes y yo somos seres humanos y el cansancio puede ser una realidad de la mayoría de nosotros. Así es que quisiera pausar aquí para quizás tener un diálogo, quizás tienen algunas preguntas, algunas críticas, algunas quejas, protestas sobre lo que he dicho. Entonces estoy aquí para ver si puedo responder. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Pablo. Entonces vamos a pasar un tiempo de preguntas, comentarios, como dijo el doctor, protestas si las hay incluso. Así que, sí, la piedra la vamos a evitar. Tenemos una pregunta. Sí, buenas noches a todos. Gracias por organizar la conferencia. Tengo una pregunta acerca de esto de las misiones, porque uno cuando piensa en misiones tal vez diría, voy a un lugar, qué sé yo, la jungla, con los no contactados aquí en Ecuador, pero en el día a día, ¿cómo nosotros podemos ser ese misionero desde el lugar de influencia que tengamos? Sea un trabajador, sea un artista, la música, el arte, en general, ¿cuál sería su criterio y bueno, la visión bíblica al respecto? Hermanos. Para mí, para Pablo. Gracias, hermano. Es una pregunta central y vivencial para nosotros como cristianos hoy. Creo que el libro de Filipenses es muy instructivo en esto, ¿no? Noten ustedes que Filipenses 2 tiene 2 partes grandes. La primera parte es una parte donde introduce el reinado absoluto y glorioso de Cristo. Y habla ahí de este Rey de la Gloria que por nosotros incurrió en lo que se llama kenosis, se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Y en esa condición de siervo
se hizo sirviente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego, después de mostrarnos a Cristo en toda su gloria y en toda su humildad y la obra redentora que Él hace por nosotros, Pablo dice, ustedes son cartas abiertas en este mundo. Bueno, ahí nos da el primer rol de qué podemos hacer frente a su pregunta. Si somos cartas abiertas, y añade Pablo, son leídas. Entonces, una de las primeras acciones más sencillas en el sentido de estrategia, no porque ontológicamente sea sencillo, porque ser cristiano consistente no es nada simple, pero estratégicamente, aunque usted no diga palabras, si usted tiene un comportamiento y una conducción cristiana, donde quiera que usted esté, es como Pablo dice en Filipenses, es luminaria en un mundo pervertido. Entonces es una primera acción. Si no tenemos el don de hablar, si no tenemos, como algunos dicen, el don de evangelismo, pero nuestra manera de vivir es al mismo tiempo una manera de testificar evangelísticamente donde quiera que uno se encuentre. Les cuento un ejemplo. Estaba dando una clase de metodología de investigación para una maestría en gestión administrativa en el Perú. Y había un joven de barbita, bastante españolizado en su aspecto, que estaba con mucha atención por varias clases. Hasta que un día se quedó. Me dice, quisiera hablar con usted. Le digo, con mucho gusto. Y me dice, ¿usted es pastor? Le digo, sí, claro, por supuesto, yo soy pastor. Me dice, ¿usted es el que tradujo la Confesión de Fe de Westminster? Sí, le digo, yo soy. Y me dice, ¿y dónde está la iglesia? Bueno, él dijo, su iglesia. Así habla la gente que todavía no está formada teológicamente, ¿no? ¿Dónde está su iglesia? Le digo, bueno, tenemos en Cajamarca 3, voy a llevarlo a la que está más cerca a su casa. Era la iglesia, la primera iglesia presbiteriana. Y entonces lo llevé ahí y a la siguiente clase me dice, ¿y usted dónde predica? Le digo, bueno, estoy predicando en una parte de la ciudad que es una shanty town, una barriada complicada, no hay pista, todo es tierra, piedras, arena por todo lado. Ahí estoy trabajando. Me dice, lléveme donde usted predica. Y ya después conversamos y me dice, yo me daba cuenta que su comportamiento profesoral es bien distinto y me imaginaba que era cristiano. Entonces, miren, esto no es un testimonio de perfección ni de nada, yo no creo en el perfeccionismo, pero da una idea de que la manera de vivir de un cristiano hoy no es lo mismo de aquel que no es cristiano. La manera como un cristiano ejerce la cátedra en una universidad no es exactamente la misma manera como alguien que no tiene convicción cristiana hace su clase. Entonces, esa es la primera respuesta a su pregunta, la más directa. Si nuestra manera de vivir puede emular la humildad de Cristo y puede mandar un mensaje de una vida coherente con lo que predica, eso en sí mismo puede constituirse en una herramienta que abre las puertas para evangelizar. Esa es una manera como, diría yo, que el apóstol Pablo aconseja a los filipenses. Ustedes son luminarias en un mundo de perversidad. Y Cristo los ha puesto ahí para eso, dice Pablo, ¿no? Quizás Pablo está aquí. Él va a dar la última palabra. Yo soy Pablo, pero no el inspirado. Eso no sonó orgánico. Bueno, es otro. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el doctor Ramírez. Tal vez es importante hacer una distinción también, ¿no? Una cosa es nuestro llamado misionero en general como creyentes, como testigos de Cristo en palabra y en obra, ¿no? Una forma de vivir. Pero también creo que es importante, y esto era bien calvinista también, distinguir el don, el llamado y el oficio, ¿no es cierto? Todo eso del testimonio cristiano en general.
O sea, no todos nosotros tenemos ese oficio de ser enviados como ministros, por ejemplo, a predicar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Eso es una cosa. Y para eso hay cierto tipo de requerimientos, en términos muy generales, don, llamado, ordenación. Y después lo otro, todos como cristianos pues tenemos ese llamado a ser testigos del Señor, insisto, en palabra y en obra, como el doctor Ramírez lo ha mencionado. Entonces creo que eso también es importante. Muchas gracias. Sí. Gracias. Gracias, hermanos. Buenas noches una vez más. Una pregunta para Kiko. Apreciamos mucho la afirmación de la recuperación, digamos, de esta memoria de nuestra iglesia misionera de Calvino, que en efecto por la historia ha sido oscurecida y por los historiadores nuestros. Pero también es legítimo reconocer que esa perspectiva en el devenir de la historia también se oscureció dentro de las iglesias reformadas. Entonces me gustaría ya trayendo acá desde la perspectiva histórica, haciendo una retrospección, ¿cuáles son las dificultades que las iglesias reformadas encontraron en su tarea misionera, tanto en la tarea externa como interna también? ¿Cuáles son las dificultades que su propia tradición conllevó como tradicionalismo en la obra misionera? ¿Y cuáles son las necesidades y desafíos que nosotros debemos asumir como líneas de acción? Esa es una tesis. No sé. Bueno, es complicada, ¿no? la pregunta, pero es muy importante. Yo estoy de acuerdo con que esa pregunta es tremendamente importante. Para ser sincero con ustedes, hemos estado hoy en la tarde hablando entre nosotros también acerca de esto, ¿no? Y la verdad es que hay una serie de cuestiones, pero es cierto, o sea, humildemente nosotros tenemos que reconocer que no toda expresión reformada misionera ha sido adecuada, ¿no? Las razones son complejas, o sea, como hoy hemos escuchado, ¿no? Es cierto que Calvino no veía tensión entre la predestinación y la responsabilidad de los cristianos de cumplir con su llamado como instrumentos en la misión de Dios. Pero, siendo sincero también, yo sí he conocido cristianos reformados que sí ven esa tensión y que ya en su proceder terminan diciendo: no, hay elegidos y llegarán. Alguna vez, mientras yo fui estudiante, alguien me dijo, me invitaron a predicar y alguien me dijo, un anciano me dijo, nosotros no salimos hacia afuera, nosotros predicamos y el que viene, viene. Pasa, o sea, hay gente que sí ha sido influenciada por una mala comprensión y un desconocimiento de su propia y verdadera tradición, ¿no? Si quieres ya la causa al jardín del Edén, pues, ¿no? Es nuestro pecado, ¿no? Y las desviaciones que tristemente allí existen. Después, históricamente, yo pienso que, bueno, hay varias denominaciones, por ejemplo, que han sufrido los efectos del pecado con excesos en diferentes lugares, ¿no? Y que han generado también estas divisiones dentro del mundo reformado, también incluso por estas cosas, posturas doctrinales que se han ido desviando de la palabra de Dios, sobre énfasis. Hay esta realidad triste también, ¿no? Este péndulo que muchas veces se ve históricamente, ¿no? Alguien dice una cosa y hay una reacción que no se queda en la palabra, sino que se va al otro extremo, ¿no?
Y creo yo que haciendo un análisis de la historia vemos tristemente que eso ha sucedido más de lo que a nosotros nos gustaría ver, ¿no? No sé si contesté, pero más o menos algo que puedo aportar. No sé si el doctor Ramírez pueda añadir. Gracias, hermano Pablo, gracias por la pregunta. Miren, hay que reconocer que un prejuicio que existe en América Latina es que las iglesias reformadas no son muy evangelizadoras y las que lo son no tienen mucho éxito en su trabajo misionero porque pues tienen servicios de adoración muy tradicionales, son muy ritualistas, algunos, no sé si esto es alabanza o de predicación, dicen, son muy intelectuales, son puro cabeza y poco corazón, tienen mucha luz y poco calor, ¿no? Y varias críticas metafóricas que se formulan contra los reformados y presbiterianos, ahí ambos somos blancos de esa crítica, ¿no? Y creo que en algunos casos es una crítica que podría justificarse en realidad, porque hay de eso también. Aquí me trae a colación lo que Calvino decía. Miren, si hay fracaso de algún emprendimiento misionero nuestro, eso no significa achacarle a Calvino. Uno tiene que preguntarse, ¿para qué o por qué escribió lo que escribió Juan Calvino? No lo escribió para que su nombre estuviera en el siglo XX en 89 volúmenes. Probablemente ni pensaba en eso. Todo lo que leemos de su corazón expresado en sus palabras es que él estaba preocupado por la extensión del reino de Dios y por reformar la iglesia de Dios. Esa era la intención profunda en la mentalidad de Juan Calvino. Y creo yo que a veces en nuestro medio, digamos, hay este error entre nosotros los reformados. Y es que algunos piensan que ser reformado es ser estudioso de la palabra, lo es, pero no solamente es eso. Y escribir y ser buen escritor, y si Dios le dio ese don, está muy bien eso también, no podemos relegar eso. Pero es muy raro ver un calvinista actual que esté, voy a hablar aquí de forma coloquial, que esté con las patas sucias en el barro, caminando por las montañas, o construyendo iglesias en diferentes lugares, y a veces los pastores reformados también emulando a otros pastores del campo hermano arminiano, están de saquito y corbata nomás y no quieren ensuciarse ni las manos porque las uñas se le pueden manchar y las huellas digitales no servirían para los bancos seguramente. Entonces también hay eso, y creo yo que Calvino era contrariamente a eso. Si ustedes estudian bien la biografía de Calvino, era un hombre que no solamente era capaz de agarrar la pluma para escribir, también agarró la espada en aquel puente en Ginebra para enfrentarse con los enemigos que querían atacar a los demás trabajadores con él. Era un hombre que cuando vino la tremenda peste a Ginebra, él fue el candidato número 1 para ir a visitar los hogares, solo que los ancianos no lo dejaron ir, pero él se ofreció primero él. No dijo, vayan ustedes ahí, váyanse y visiten a los que están contaminados de la peste. Él quería ir, él que se particuló para ir ahí. Entonces creo que quizás somos muy amantes de la letra de Juan Calvino, y eso no está mal en sí mismo. Al mismo tiempo debemos ser amantes del espíritu de Juan Calvino, de la acción concreta, humana, real, cristiana de Juan Calvino. Y eso significa en la actualidad estar metido en la evangelización y en la plantación de iglesias donde Dios abra esa oportunidad. Y creo yo que ahí todavía los reformados en general seguimos teniendo una gran deuda. Pero no tenemos que ser pesimistas. Los calvinistas no son pesimistas. Somos optimistas bíblicamente hablando. Vemos que en América Latina Dios ha levantado, no digo está levantando, ha levantado una gran fuerza misionera entre la juventud que van llegando a las iglesias reformadas, se van formando,
Y quizás nosotros, los mayores, ancianitos, débiles, que no podemos ni caminar ya, quizás nuestro rol es de enseñar algo para que ellos puedan construirse la próxima fuerza misionera en América Latina. Y creo yo que eso es lo que vemos en la providencia de Dios en este tiempo. Y este evento ya nos da ese mensaje. Este evento no es al azar, es providencial. No estamos aquí porque queremos pasear y conocer Quito. Probablemente yo no vea nada más de Quito que este lugar. Y esto, mi interés fundamental está en el reino de Dios. Y entonces Dios ha levantado esta fuerza misionera. Iglesias reformadas van apareciendo. Y tenemos la necesidad de preparar maestros para las próximas generaciones. Y en esa idea, ese plan, es lo que nos une. En segundo lugar, es importante tener un plan misionero, que creo que vale la pena pensarlo. Una vez las ONGs habían florecido en América Latina y en el Perú también. Y habían contratado a un pastor para que sea el director de una ONG en Lima, Perú. Y esto es real, esto no es una ilustración de cuento. Y ese pastor, que era el líder en esa ONG, esto es lo que él hacía. Cada día se levantaba, tomaba desayuno a las 8 de la mañana, se ponía afuera de su puerta, se sentaba en una silla y esperaba que pase algo, que pase alguien que necesite ayuda, alguien que le salude y quizás le pida orientación o necesita ayuda social. Y así pensaba él que estaba trabajando al servicio de la sociedad. Y una vez vino una evaluación de Europa. Y vino aquí este europeo y quería evaluar su trabajo. Y le dijo, bueno, pastor, cuénteme cuál es su plan de trabajo y cuál es su estrategia de implementar ese plan de trabajo. Le dijo, yo no tengo ningún plan, yo creo en Dios. Yo soy pastor, yo soy creyente. ¿Y cómo implementa su estrategia? Dijo, bueno, yo me siento afuera y esperando si alguien pasa en algún momento y tiene una necesidad, voy a orientarle y ayudarle a través de la ONG. Y no tenía nada escrito del plan. Yo soy un hombre de fe, yo creo en Dios, no puedo estar pensando en un plan. Y esto es lo que le dijo el europeo. Pastor, le doy un consejo. Cómprese un caballo, póngale el nombre Rocinante, cómprese una espada y una lanza y vaya por el mundo a ver si se le presenta alguna oportunidad de arreglar las cosas. Pero en esta ONG, en adelante vamos a tener planes de trabajo, estrategias, metas, etc. Usted está despedido de ese trabajo. Es decir, nuestra profunda convicción en la providencia de Dios, en la predestinación de Dios, nos tiene que empujar a alinearnos con los planes de Dios. Y el plan de Dios es que la iglesia de Cristo siga avanzando, victoriosa, hasta la gloria final. Y en tanto que estamos en este espacio de tiempo que en su gracia nos permite vivir, tenemos que planificar bien el trabajo. Por eso es que Aspran surge. Por eso es que PRTS tiene visión para América Latina y para el resto del mundo. Por eso es que hemos trabajado en una constitución. Por eso es que tenemos un plan de acreditación. Tenemos un plan de intercambio profesoral. Porque creemos en la providencia de Dios. Creemos que Dios nos convoca a trabajar. No solamente a pensar, a trabajar. Y algunos de nosotros estamos metidos en trabajos como desde cavar pozos de agua y de poner muros alrededor de los terrenos para plantar iglesias, hasta estar con los hermanos pobres en el campo, en la siega de trigo, en la sacada de yucas, o en el corte de plátanos, o lo que sea. Porque eso significa ser reformado. O sea, no somos reformados de escritorio ni de lapicero. Somos reformados, como decía Juan Amacay, del camino y en el camino. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Si alguien se anima al reproche todavía. Tenemos una pregunta. La verdad es que se me adelantó mucho a la pregunta que tenía, pero creo que ha sido bastante satisfactorio lo que ya han comentado. Sin embargo,
me sigue quedando un poco en mi corazón esta carga, ¿no? De que al examinar la vida de Calvino y uno ve su propuesta, su deseo de llevar el evangelio a otros lugares, pasar del discurso muchas veces, ¿no? Es una parte que hacemos bien, conocemos bien. ¿Cómo hacemos para que la Iglesia Reformada en Latinoamérica crea en realidad en la misión y no sea como algo, o sea, tengo que hacer, lo voy a hacer, pero no está toda mi mente y mi corazón en ello? Es para incorporar algo más a lo que se debe hacer como iglesia. Y en ese sentido, ¿cuáles serían las recomendaciones que se pudieran tomar para nosotros los locales como líneas generales de cómo mirar como iglesia a la misión? Esa sería importante. Gracias, hermano. Miren, Dios nos da señales claras en la historia. La historia por la que estamos atravesando ahorita es parte de la historia de la redención. Donde quiera que Dios permite nacer una iglesia y crecer, ¿qué es lo que pasa inmediatamente? A veces pasa esto. La iglesia oramos para que hayan 20, tenemos 20. Oramos para que hayan 40, tenemos 40. Oramos para que hayan 60, hay 120. ¿En qué piensa inmediatamente esa congregación? ¿Cómo voy a mejorar mi local? ¿Cómo lo voy a hacer más grande? Aquí falta una luz bonita, aquí falta un aparato, aquí, etcétera, ¿verdad? Rara vez pensamos, significa que tenemos que empezar otra obra misionera, otra iglesia, ¿verdad? Porque nos ponemos muy cómodos a veces, ¿no? Nos conocemos, formamos grupitos, pero la providencia de Dios se muestra, Dios sigue obrando ahorita mismo en la historia de su pueblo. Tenemos que aprender a pensar como Calvino. Y como piensan los apóstoles, Dios está obrando ahora. Si una iglesia llega a crecer y ya no cabe en este salón, ¡qué bendición! Significa que hay que expandirse a otros lugares, ¿verdad? Miren, eso no era el pensamiento apostólico antes del Pentecostés. Ellos estaban ahí medio de miedo, reunidos en el aposento alto a ver qué va a pasar, nos irán a matar o no, qué pasará, ¿no? ¿Qué harán estos Herodes bandidos? ¿Verdad? ¿Y qué hace Dios? Así es, Hechos capítulo 7 y 8 son claves ahí, ¿no? No quieren moverse, no quieren ver con claridad la providencia divina en la extensión del reino, persecución. Y entonces comienza a designarse la palabra de Dios. Bueno, no, estuve en Jackson hace 5 años y habían varios delegados de la China ahí presentes. Y alguien hizo esta pregunta. Dijo, ¿cómo podemos orar por ustedes a efectos de que esa persecución disminuya en ustedes? ¿Cómo sería la oración? ¿Cómo ven ustedes? Y él dijo, por favor, no oren para que pague la persecución. Oren para que Dios nos dé fidelidad en medio de la persecución, porque eso enseña el Nuevo Testamento. Esa es la oración de Hechos 4, ¿verdad? Entonces, eso hay que aprender a leer las señales de Dios, de su providencia, aquí y ahora, y seguir practicando las misiones. Y eso nos permite pasar del discurso a la acción, me parece. Yo creo que es también un buen ejercicio, y esto es en general, en términos de nuestra propia santificación. Necesitamos siempre recordar el Evangelio, ¿no? Es decir, y lo que hemos hablado, esta salvación trinitaria, ¿no? Nosotros como cristianos somos el producto de la gracia de Dios, somos el producto del envío o la venida del Cristo enviado, valga la redundancia. Y el doctor Ramírez hablaba de Cristo enviado, y yo decía, y el Espíritu también enviado, ¿no? Porque también es enviado por el Padre y por el Hijo. Y nuestro Dios, a quien estamos unidos a través de Cristo, si nuestro Dios, a quien estamos unidos a través de Cristo, tiene una naturaleza misionera, en el sentido de que Él trinitariamente desea
la salvación y nosotros somos el producto de eso, ¿cómo no nosotros, o mejor dicho, cómo nosotros no vamos a querer hacer lo mismo? En otras palabras, en nuestra naturaleza cristiana debe estar este celoso deseo de ser misioneros. Nosotros somos el producto de esa misión. Y entonces, ese mismísimo evangelio tiene que estar en el centro de nuestro corazón. Aquí hablo ya más personalmente, pero creo que debería ser la experiencia de todos nosotros. Cuando nosotros reflexionamos acerca de ese evangelio, yo creo que no hay otra respuesta más que someternos a nuestro amoroso Dios y estar dispuesto a hacer absolutamente todo lo que Él nos ha mandado a hacer. Hemos sido comprados por precio. El apóstol Pablo también en Filipenses hablaba de: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero yo sé que me voy a quedar aquí por ustedes, dice luego Pablo, porque tenemos que continuar con toda esta obra. Entonces pienso yo, no estoy diciendo que sea tu caso, hermano, específicamente, pero a veces los cristianos irónicamente nos alejamos del evangelio, nos alejamos de lo que somos esencialmente. Somos salvados de gracia para vivir también de esa misma manera y obrar de gracia, llevando pues el evangelio de la gracia de Dios, insisto, ¿no? Y así seguir extendiendo el reino. Eso es lo que podría aportar yo también. Muchas gracias. ¿Tenemos una pregunta más? No, quizás algo que observaba con respecto a la pregunta del hermano, es que uno de los principales problemas es que hay que reformar a los reformados. Entonces, porque muchas veces pensamos que ya tenemos algo de capacitación o algo de conocimiento o algo básico del calvinismo y pensamos que ya eso es suficiente para estar trabajando en una misión. Entonces, el problema no es que no nos expandemos, el problema es que no entendemos lo que realmente significa la reforma o significa el protestantismo a nivel internacional o nacional o local. Y muchas veces nos quedamos solamente con un conocimiento elemental básico, con una perspectiva, pensando que esto es suficiente para, como lo dijo el doctor Alonso, para decir: aquí hay personas que me van a creer, hay personas de poca capacidad. Pues si yo poco tengo, si poco sé, como reformado, ¿qué puedo enseñar? Entonces estamos estamos entrando en una nueva etapa, yo creo ahora, de que debemos de levantarnos. El pueblo debe levantarse, es decir, los reformados debemos de levantar fuerza, debemos de insistir en no solamente quedarnos en un asiento o en un lugar pensando que es suficiente. Recordamos que durante toda la historia no se acaba de escribir, ahora solamente estamos viviendo una etapa, no es un final. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Pablo, ¿tienes algo? No, ya para cerrar tal vez, si no hay. Hermanos, en sus asientos van a encontrar este himnario y vamos a cantar el himno 343. Se llama Yo te bendigo. 343. 343. Yo te bendigo, oh mi Redentor, tú la confianza de mi corazón, ya que sufriste por mi condición. Quita mis penas, quita mi temor.
todo mi querer, sosténnos siempre por tu gran poder, y en las pruebas danos protección. Tu providencia guarda del azar en esta corta vida terrenal. Otra esperanza no hay para el mortal. Tus fuerzas siempre nos harán triunfar. Queridos amigos, muchas gracias por su asistencia. El día de mañana, igual a las 7 de la noche, continuamos con las siguientes dos conferencias. Los doctores Bogus y Vicky van a estar compartiendo con nosotros también. Permítanme hacer una pequeña oración para despedirnos. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo, por la comunión, por la conversación y todo lo que hemos podido disfrutar en este día. Señor, rogamos que pongas un celo ardiente en nuestros corazones de servirte, que podamos nosotros, mientras disfrutamos de las bendiciones de estar en unión con nuestro Salvador desde antes de la fundación del mundo, que reconociendo esto y gozándonos de esto podamos ser siervos humildes, tal como escuchamos en esta noche, que consideremos a Cristo aquel que se despojó de sí mismo para ir a la cruz por nosotros. Padre, bendice a tu iglesia, perdona nuestros pecados y nuestras fallas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.